Una de las cosas que hemos ido perdiendo continuamente es la enseñanza de valores a nuestros hijos. En el tiempo que nosotros vivimos, nos damos cuenta que hay muchos jóvenes, adolescentes, que se les ha olvidado o no han aprendido lo que son los valores. Hoy quiero que aprendamos acerca de enseñando valores a nuestros hijos. ¿Qué cosa es los valores? Hay muchas personas que ni siquiera saben qué cosa es los valores, pero algunas definiciones de la palabra valores es: los valores son los principios o son las virtudes o cualidades que caracterizan a una persona. Estos motivan a la persona a actuar de una o de otra manera porque forman parte de su sistema de creencia. Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera como estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y establecen cómo deben ser los comportamientos y actitudes de las personas. El objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. Por eso es de suma importancia que nosotros como padres aprendamos a enseñar los valores a nuestros hijos. Nosotros hemos crecido en un ámbito muy hermoso para muchas personas que nos enseñaron a nosotros esos valores que deben de ser los principios primordiales en la vida de cada uno en lo particular. Recuerdo cuando a nosotros nos exhortaban, nos regañaban, e incluso quizás llegábamos a tener hasta algún castigo por el hecho de no poner en práctica esos valores cuando nos los enseñaban. Así es que hoy el trabajo grande que nosotros tenemos como padres es enseñar los valores. Y vamos a ver algunos de ellos. Los que voy a mencionar no son todos los valores. Existe una serie de valores que ayudarían a componer esta sociedad si todos los padres pusiéramos a enseñarnos valores. Incluso nos damos cuenta que en el tiempo que vivimos hasta los valores se han perdido. Hoy vemos lamentablemente esas manifestaciones que suelen hacerse. Hoy es muy común que las personas que se manifiesten destruyan, no respeten a las autoridades y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta que estamos faltos de valores, estamos perdidos de valores. Y si esas personas que están haciendo esta manifestación de esta manera, que no muestran los valores que debe haber, entonces podemos pensar nosotros qué enseñarán a los hijos. Sin embargo, hoy quiero invitarte a que veamos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39, nos habla de el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Es uno de los valores primordiales que debemos de enseñar a nuestros hijos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando leo este pasaje bíblico me doy cuenta que Jesús no dio una opción. Si quieres, puedes amar a Dios. Y si tú quieres, ama a Dios, aunque no ames a tu prójimo, porque ese es nuestro problema como seres humanos. Pero esto no lo dijo Jesús aquí. Jesús da una ordenanza, y esa ordenanza no solamente es para nosotros, sino esa ordenanza es para que nosotros la pongamos en práctica, pero que también refleje en la vida de nuestros hijos. Y es un mandato. Veamos, Jesús dijo: amarás. Y cuando menciona la palabra amarás, es una forma de entender que Jesús está dando una orden
cuando Él dice que debemos de amar a Dios, y no solamente a Dios, sino que debemos de amar a nuestro prójimo también. Y menciona aquí de qué manera debemos de amar a Dios, y menciona que con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y ahí dice, este es el primer y gran mandamiento. El segundo, dice el versículo 39, es semejante. Otra vuelta nos encontramos con esta palabra que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos dar por sentado o podemos entender que Jesús está dando una orden, que debemos de amar a Dios y debemos de amar a nuestro prójimo. Si nos ponemos a pensar qué cosa es el amor, de qué amor nos está hablando, podemos entender que el amor solo puede ser conocido con base de las acciones que provoca, o sea, lo que está provocando el amor. Conforme a lo que la Biblia nos dice, ella considera estos dos mandamientos como interrelacionados, o sea, no puede separarse uno de otro. Entonces esto quiere decir que un cristiano no ama realmente a Dios si no ama a su prójimo. Por ello el creyente considera que amar a Dios consiste en amar a los demás también. Entonces esto es uno de los primeros valores y de los más importantes que hay, amar a Dios. Imagínense que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos para que ellos amen a Dios y para que cuando ellos vayan creciendo y van entendiendo aún mayor el amar a Dios, ni siquiera nos vamos a esforzar por enseñarles a amar al prójimo, porque quien ama a Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que inmediatamente va a amar a su prójimo. Es el primer valor que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. También otro de los valores muy importantes que nos menciona la Biblia, en el mismo Evangelio, en su capítulo 6, en el versículo 14 y versículo 15, en esa parte de la Biblia también nos da una orden y es un valor del que nosotros debemos de tener en práctica, nosotros como padres, pero también enseñar a nuestros hijos. Y se los voy a leer. Dice la Biblia, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta palabra es bastante fuerte para nosotros. Le ponemos atención y nos vamos a dar cuenta que nosotros debemos, en primer lugar, de perdonar. ¿Cómo le hacemos para perdonar? Uno de los mandamientos que Jesús dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Ese es algo que no es tan fácil hacerlo y es por lo tanto que nos los deja Jesús como una ordenanza de amar a nuestros enemigos, pero ahí viene algo que nosotros debemos de tener en cuenta, el saber perdonar, porque nuestro orgullo, nuestro ego que nosotros tenemos dentro, la soberbia que nosotros a veces como humanos creamos, nos impide a que nosotros pidamos perdón. Y a veces sentimos que nosotros nos estamos rebajando a pedir perdón. O sea, nos sentimos que nosotros somos menos que la otra persona, aunque la otra persona nos haya ofendido. Pero recordemos aquello que Jesús dijo, que nosotros debemos de perdonar. Y entonces preguntó aquel hombre, ¿no? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Y ahí vemos que hay un número infinito, un número que no tiene fin. O sea, el pedir perdón no quiere decir que voy a multiplicar, voy a sacar una suma y voy a saber cuánto debo de perdonar a mi hermano que me ofende. Aquí se trata, en este caso, de que nosotros aprendamos a perdonar. Se refiere entonces esto a saber perdonar y pedir perdón. El perdón desiste de la venganza. Si nosotros perdonamos, entonces nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que ocurrirían gravemente serán quitadas, porque tenemos esa
bendición nosotros de poder reconciliarnos si nos perdonamos. El negar el sincero perdón a una persona demuestra resentimiento, amargura y enojo. Y esto no está en la vida del cristiano. Porque si hay en nuestro corazón remordimiento, si hay en nuestro corazón amargura, si hay en nuestro corazón enojo, entonces Cristo no puede estar ahí. No puede Él en ninguna manera permanecer dentro de esto, porque la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces dentro de nuestro corazón no puede haber esto que se llama amargura o se llama resentimiento. Una actitud de reproche se puede con una mirada, con un gesto o usando un tono autoritario. No necesitas que quizás nosotros no hablarle a alguna persona, no dirigirle la palabra, no hacerle plática, sino que a veces solamente bastará una mirada o bastará un gesto para que nosotros nos estemos dando a conocer que no podemos perdonar a esa persona. El problema está cuando contaminamos a nuestros hijos. Acuérdense que la raíz de la amargura, ¿no? Hay una raíz de amargura que ahí habla acerca de lo que es el amor al dinero, pero en este caso podemos pensar que en nuestro corazón puede ir agrandándose esa raíz de amargura en cuestiones de no poder perdonar. Se ha comprobado que al no perdonar tiene efectos sobre la salud física, la salud emocional. Así que no perdonar trae episodios de consecuencias graves, no solamente de que ya no quiero ver a esta persona o que detesto a esta persona, sino que también repercute en algo bastante fuerte, porque inicia la depresión, la ansiedad, la hostilidad. Asimismo, cuando guardamos rencor, aumenta la presión cardíaca, lo que incrementa la posibilidad de sufrir estas enfermedades que le llaman coronarias. Entonces, el no perdonar, esto trae una consecuencia bastante grave. Por lo tanto, uno de los valores importantes que debe haber en nosotros y transmitirlo a nuestros hijos es el de perdonar, saber pedir perdón, que nosotros sepamos pedir perdón, pero también recibir esa solicitud de perdón que algunas personas no las están haciendo. Entonces es uno de los valores. Uno es el amor a Dios y al prójimo, el otro que tiene que ver con ello, el de perdonar también, y poder ahora la tercera característica es vivir sin amarguras. Esto quiere decir que es vivir en paz. El otro valor es que nosotros vivamos en paz. También tiene una cita bíblica que la encontramos en Romanos 12:18 y ahí habla acerca de que nosotros vivamos en paz. Dicen la Biblia de lenguaje sencillo, dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. No dice solamente personas selectas o vamos a seleccionar alguna persona que nos cae bien, que nos llevamos muy bien y que con esas personas vamos a vivir en paz. La Biblia es clara cuando dice que hagan todo lo posible de vivir en paz con todo el mundo. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños. Algunos dicen que desde los 3 meses ya podemos ir enseñando a nuestros hijos. Algunas personas han pensado que desde el vientre de la mamá hay momentos en los que la mamá platica con su bebé aún estando en el vientre. Entonces es una buena enseñanza, sin olvidar aquel texto hermoso de Proverbios 22:6 donde dice que instruye al niño en su camino. Entonces nosotros debemos de instruir a nuestro niño a que viva él en paz, que no viva con amarguras, porque vivir en paz es hacer armonía con uno mismo. Eso es lo primero, estar en paz con uno mismo, pero también debemos estar en paz con los demás, debemos estar en paz con todos los seres que viven a nuestro alrededor. Aunque parezca increíble, ¿verdad? Cuando hay amargura, no soportamos o no toleramos ni siquiera los animales que alrededor nuestro están.
Es por ello que hoy ha proliferado aquello de la defensa de los animales, por las mismas personas que están viviendo en amargura y que no se pueden contener ni ellos mismos. Entonces nosotros debemos de vivir en paz con uno mismo, con las demás o con todos los seres vivos que están a nuestro alrededor. Vivir en paz es un proceso tan externo como interno. De manera exterior es una forma de vida en la cual nos respetamos y nos amamos los unos a los otros. Pensamos y conciliamos nuestras diferentes culturas, son diferentes, pero estamos viviendo en armonía. En muchas ocasiones tenemos diferente religión, vivimos en paz aún dentro de esto y nos vamos más allá. También somos diferentes en cuestión política, pero estamos viviendo en paz. De manera interior, cuando nosotros tenemos en paz de manera interior, todos tenemos que buscar dentro de nuestros corazones y mentes y entender el miedo que impulsa la violencia, porque si ignoramos el enojo interno, la tormenta que está afuera de nosotros nunca cesará. Entonces debemos de tratar de vivir en paz internamente, tratar de vivir en paz con todos los que nos rodean, los que están alrededor nuestro. Hacer un diálogo constructivo es siempre más efectivo que cualquier enfrentamiento. Así es que nosotros debemos de tener en cuenta esto. Debemos de evitar discutir frente a la gente. Cuando nosotros nos enojemos, cuando nosotros estemos, como dicen por ahí, coléricos, debemos de aprender nosotros a controlar ese genio. Pero sobre todo debemos de enseñar a nuestros hijos cómo debe de vivir en paz. Imagínense que nuestros hijos crezcan todo el tiempo tratando de mantener la paz. Este mundo estaría cambiando. Otra de las cosas que dice Efesios 4:32. Ahí está otro valor que la Biblia menciona, no solamente la sociedad, sino la Biblia. En Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Entonces, otro valor que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos es a ser amables. Nosotros debemos de estar enseñando constantemente a nuestros hijos. Uno de los valores, ¿verdad? Y que mucho se menciona acerca del transporte público, que hoy los valores se han perdido, el de ser amables. Vemos a una persona de tercera edad que ya no se puede sostener de pie en un transporte público y a veces vamos nosotros ocupando el lugar que esta persona le correspondería estar en ese lugar. Sin embargo, a veces nosotros no somos amables. Hoy, por toda la desconfianza en la que vivimos, ¿verdad?, que no podemos compartir esta amabilidad muchas de las veces. Tuve una experiencia apenas hace unos días. Fui a la ciudad de Puebla y iba una señora con su niño, su bebé, pero llevaba sus maletas y llevaba todo lo que se ocupa para la atención al bebé. Y cuando yo me le acerqué dentro del autobús y le dije, quiero ayudarle, permítame ayudarle para llevar sus cosas, usted solo lleve su bebé y yo llevo los demás. Y ella no tenía nada de confianza, le pensó muchas veces y le dije, no tenga temor, y solo le voy a ayudar al bajar el autobús para que usted pueda bajar bien con su bebé. Y esa amabilidad a veces se nos va perdiendo por lo que ha acontecido muchas veces, ¿verdad? Los ladrones agarran ventaja cuando se confunde entre la amabilidad o el agarrar ventaja. Pero si nosotros enseñamos en el corazón de nuestros hijos que sean amables, esto va a ser maravilloso. La amabilidad es un valor social que se funda en el respeto, el afecto, la benevolencia, en nuestra forma de relacionarnos con otro. Así es que la amabilidad es esencial para la convivencia en la sociedad. Aprender cómo podemos ser amables con personas en nuestras vidas, tal como Jesús quiere que seamos. Así es que
la amabilidad, como lo marca la Biblia, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Así es que esto nos llevará a tener una buena amistad. Entonces enseñemos a nuestros hijos que desde muy pequeños ellos deben de ser amables. Y por último, no es que sea la última característica de lo que estamos mirando de los valores, sino que hay muchísimo. Solo por el tiempo les menciono la última, la honradez. Esto de la honradez debe ser bastante interesante el día de hoy. Debemos de tener mucho cuidado porque tenemos que enseñar a nuestros hijos a que vivan en la honradez. La palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos dice allá en Levíticos capítulo 19, versículo 13, dice claramente: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Hoy en nuestros días esto está proliferando, el robar a nuestro prójimo. Vemos con mucha pena, mucha vergüenza en los accidentes, cuando hay un carro que se voltea, la gente, en vez de ayudar a aquel que se accidentó, aquel que está sufriendo, hoy lo que le está haciendo es robándole. Esto es muy común. La gente se pone contenta cuando pasan estas desgracias. Y apenas acabamos de ver una noticia donde había un chofer que estaba en agonía y la gente que asistió a ese lugar prefirió robar la mercancía que transportaba esta persona en vez de ayudarle. Así es que debemos de tener mucho cuidado, porque la honradez es integridad en el obrar. Es aquella persona que por sobre su necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. Eso debemos de enseñar a nuestros hijos. Debemos de tener mucho cuidado, porque nuestros hijos muchas de las veces, cuando ellos son pequeños y podemos decir son inocentes, a veces les gusta tomar algo que no es suyo. A veces llegan con objetos en la casa que no le corresponden a ellos, y a veces no sabemos nosotros ni cómo proceder. Sin embargo, nosotros es el momento en que debemos de enseñarle a ser honrados. En muchas ocasiones me ha tocado, lo he visto y quizás lo he vivido muy de cerca, cuando un niño lleva juguetes, dinero o alguna otra cosa de la familia donde fuimos a visitar. Los padres que son honrados hacen que su niño regrese esto. Los padres regresan, llevan el objeto que se obtuvo y se pide perdón, se le enseña al niño que no debe tomar lo que no le corresponde. Esto es honradez. Hoy en nuestros días vemos cómo hay muchas personas que tienen grandes negocios y que a sus obreros le están pagando una raquítica cantidad que solamente les sirve para sobrevivir, ni siquiera para vivir, sino sobrevivir en este mundo, por causa de que no hay honradez. Y lo que ellos hicieron es olvidarse de este pasaje bíblico donde Dios pide que no se oprima al prójimo ni tampoco que se le robe. Si nosotros dejamos que nuestros hijos lleven objetos a la casa, que lleven cosas que sabemos que ellos no pueden comprarlo porque no tienen la capacidad, pero que sí ya tienen cosas en casa, y si nosotros no hacemos nada, pues en adelante estaremos lamentando el que no hayamos enseñado el valor de la honradez. Hay muchos otros valores de los cuales pudiéramos seguir platicando, pero en estos momentos dejamos solamente estos valores. Posteriormente vamos a ver acerca de la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la colaboración y muchos otros valores que debemos de estar enseñando a nuestros hijos. Pero en esta noche yo quise traerles este tema, enseñando valores a nuestros hijos. Y el primero que dijimos para terminar es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Enseñemos a amar a Dios. Entre más amemos a Dios, más amaremos a nuestro prójimo. Número 2, aprendamos a perdonar, hermanos. Seamos personas que perdonemos
Y así nuestros hijos verán que nosotros perdonamos y que nosotros estamos enseñando el perdón. No sea que vayamos a querer enseñar a los hijos a perdonar cuando nosotros no estamos perdonando. Vivamos sin amarguras. Esto quiere decir que vivamos en paz. Estemos todo el tiempo, como dice la Biblia, en paz, si es posible, ¿verdad? Aquí menciona, hagan todo lo posible de vivir en paz con todo el mundo. Otro de los valores es aprendiendo a ser amables. Y por último vimos el valor de la honradez, que es tan importante en nuestros días, donde pareciera ser que los valores se han perdido. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta, nos invita a que nosotros enseñemos a nuestros hijos los valores que están plasmados dentro de su palabra. El Señor bendiga la vida de cada uno de nosotros como padres. Aprendamos a enseñar valores a nuestros hijos. Es el tiempo, estamos a tiempo el día de mañana que ellos salgan al mundo, que ellos tengan que depender por sí solos, ellos ya lleven la escuela que se les dio dentro del hogar y ellos sabrán cómo defenderse con los valores que hemos enseñado. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.